Y será un día como ningún otro. No un día contado por soles o medido por horas, sino un día fuera del tiempo, engendrado en el corazón ardiente del Altísimo, oculto desde los comienzos y sellado con fuego en las tablillas invisibles de los cielos. Aún no ha llegado, y sin embargo ya se siente. No ha comenzado, y sin embargo el polvo del umbral ya flota en el viento. A lo lejos, las puertas eternas gimen como si el peso de una justicia largamente contenida quisiera cruzarlas de nuevo. Nadie lo ha visto, pero todos lo han sentido. Porque el día del Señor ya está delante de nosotros, caminando como una sombra que se adelanta al trueno. La tierra sigue girando, los hombres siguen sembrando, casándose, comprando, edificando, y no saben. No oyen. No entienden. Pero las piedras, ellas sí saben, y tiemblan. Los ríos retroceden como si el mar les hubiera susurrado un secreto, y los árboles murmuran en la noche un antiguo nombre que el mundo ha olvidado. Porque el día del Señor no vendrá como pensaban los sabios, ni como anunciaban los burladores. Vendrá como ladrón, pero no en la oscuridad, sino en medio de una luz tan terrible que aún los justos temerán verla. No habrá trompeta previa que despierte a los desprevenidos, porque las trompetas ya han sonado. 7 voces han sido alzadas, y aunque el oído del mundo estaba ocupado en su propio clamor, las notas celestiales partieron el aire como cuchillos. El primer sello crujió en los cielos y nadie lo notó. Un jinete salió, con arco pero sin flecha, conquistando sin disparar. Y los hombres dijeron, paz, paz. Pero la paz era de mentira, un silencio impuesto, una tregua corrupta, un pacto sin sangre. El segundo jinete cabalga ya, y donde sus cascos golpean, el suelo sangra. Pero el mundo lo llama revolución, lo llama justicia, lo llama cambio. No saben qué es juicio. Y mientras el día se acerca, los ojos de muchos se cierran más. Los sabios se confunden, los poderosos tiemblan, los burladores se ríen más fuerte. Pero el cielo ya está agrietado. Las nubes ya no son nubes, sino testigos que avanzan cargadas de memoria. Porque toda lágrima caída en secreto, toda palabra no pronunciada por temor, todo clamor no escuchado por los jueces humanos, todo ha subido al trono. Y el trono está de pie. El anciano de días ha extendido su manto, y la sala del juicio se llena de fuego. Los ángeles que velaban en los bordes del universo han girado sus rostros hacia la tierra. Sus alas no baten, pero el aire ya se agita. Sus labios no hablan, pero el silencio pesa. Porque ellos conocen el decreto. Ellos han leído los nombres en el libro. Ellos han contemplado los cántaros del castigo, llenos gota a gota por siglos. Y cada gota es una deuda impaga, una injusticia ignorada, una oración burlada. El día del Señor no vendrá por venganza, sino por fidelidad. No por ira ciega, sino por amor santo. Porque el Señor no puede mentir, y Él dijo que vendría. Aún no es la hora, pero ya es el tiempo. Los relojes del mundo marcan otra cosa, pero el reloj del cielo ha comenzado su última vuelta. No con campanas, sino con estremecimientos. Terremotos donde nunca los hubo, tinieblas al mediodía, señales que los hombres explican con ciencia, pero que el alma reconoce como advertencia. Porque el alma del hombre, aunque endurecida, aún recuerda. Aún guarda el eco de un Edén perdido, aún tiembla ante el rugido que viene del oriente. Y en cada nación se repite el mismo murmullo, caos, hambre, división, guerras, plagas. Pero aún así, nadie se vuelve al santo. Porque sus corazones están pesados de vanidad, sus ojos están nublados por pantallas, sus oídos llenos de música que no adora. El día del Señor ya comenzó, pero no en un estruendo, sino como una grieta en el muro, como una luz roja en el horizonte. Como el susurro de una espada desenvainándose en cámara lenta. El pueblo duerme, pero los centinelas ya han visto. Y los montes tiemblan. No por su tamaño, sino porque debajo de sus raíces se agita algo más antiguo que ellos. Aquel que desató el diluvio no ha olvidado su poder. Aquel que caminó con fuego entre las tiendas de los hebreos no ha perdido su paso. Aquel que habló desde el Sinaí aún tiene voz, y su voz hace temblar lo invisible. Y cuando él diga, ahora, no habrá fuerza, ni rey, ni ejército, ni torre, ni templo, ni ciencia, ni moneda, que pueda detener la apertura del día. Pero no será un solo día.
No será un evento. Será un proceso, un parto, un quebranto extendido. El mundo gemirá, pero no sabrá por qué. El cielo llorará, pero sus lágrimas serán fuego. Los mares rugirán, y las ciudades costeras serán tragadas por su ira. Los hombres buscarán refugio en las montañas, y las montañas se abrirán para tragarlos. Porque lo que viene no es natural. Lo que se aproxima no es político. Lo que se levanta no es humano. Es el día del Señor. El día en que se pondrán a prueba todas las palabras, todas las obras, todos los pactos. El trigo será separado de la cizaña. Las lámparas serán revisadas. Los sellos serán rotos. Las estrellas caerán. El Hijo del Hombre será visto entre las nubes, y su rostro será demasiado brillante para los impuros, pero demasiado hermoso para los que esperaron. Aún no ha descendido, pero su sombra ya roza los montes. Aún no ha hablado, pero su silencio ya lo llena todo. Y la pregunta arde como brasas en el pecho del narrador: ¿quién podrá sostenerse cuando él aparezca? ¿Quién podrá mirar su rostro cuando se manifieste? ¿Quién podrá decir, ¿estoy limpio? Porque aún los fieles tiemblan, aún los prudentes lloran, aún los sabios callan. Porque el día del Señor no es luz para todos. Para muchos será tinieblas. No porque él sea oscuro, sino porque los ojos de los hombres ya no pueden ver la luz sin ser heridos. Y en las calles se oirá el clamor, pero será tarde. Se buscarán los profetas, pero habrán sido ocultados. Se escarbarán las escrituras, pero la lámpara ya no estará encendida. Porque el día traerá justicia, pero antes de la justicia vendrá el silencio. Un silencio como el del cielo cuando se abre el séptimo sello. Media hora de espera eterna, donde todos los coros se callan, donde todos los ejércitos celestiales se detienen, donde los siglos contienen la respiración. Ese silencio ya se oye. Y el silencio no es vacío. Es denso. Es pleno. Es un océano suspendido sobre la frente del mundo, contenido solo por la misericordia de Dios. Las manos de los ángeles aún lo retienen, pero tiemblan. Porque saben que no pueden detenerlo para siempre. Porque saben que no son el muro, sino los siervos del que viene tras ellos. Y cuando él diga basta, dejarán caer el tazón, y lo que se ha acumulado desde Caín hasta el último aborto clandestino, desde Sodoma hasta la última burla lanzada al Cordero, caerá como plaga, como espada, como fuego que no se apaga. Los hombres correrán a sus templos, pero no hallarán refugio. Porque el verdadero templo habrá sido cerrado. Y los cielos ya no responderán. Porque lo que vendrá no será juicio para salvación, sino justicia final. Será como los días de Noé, pero esta vez no habrá arca. Será como los días de Lot, pero esta vez no habrá ciudad segura. Será como Egipto en la 10ª plaga, pero esta vez no habrá sangre en los dinteles. Porque ya no será tiempo de advertencias. El día del Señor será el cumplimiento de todo lo que fue dicho, y nadie podrá decir, no lo supe. Los pastores temblarán. Los falsos profetas correrán, rasgarán sus vestiduras, pero el juicio caerá sobre ellos primero. Porque profetizaron paz donde había guerra, y declararon prosperidad cuando el hacha ya tocaba la raíz. Se alimentaron del rebaño, pero no velaron por él. Y cuando vino el lobo, se escondieron. Ahora será sobre ellos la ira, ahora sobre ellos el juicio, porque convirtieron la santidad en negocio y la verdad en mercancía. Sus púlpitos serán escombros. Sus altares serán hollados. Y el pueblo sabrá que fueron guiados por ciegos. Los reyes de la tierra se levantarán, se reunirán, armarán estrategias, sellarán pactos, levantarán sus torres de Babel modernas. Pero el Señor se reirá de ellos desde los cielos. Porque con todo su poder, no pueden mover un dedo sin que Él lo permita. Porque sus tronos están cimentados en mentira, en sangre, en engaño. Y la voz que una vez hizo temblar el Horeb ahora retumbará en las capitales. No con voz audible, sino con acontecimientos que no pueden ser ignorados. Terremotos que dividirán naciones, lluvias que no cesarán, soles que abrasarán, cielos que sangrarán. El anticristo aún no se ha revelado, pero su sombra ya camina. Sus doctrinas ya han sido sembradas. Su espíritu ya gobierna. Y muchos, incluso en medio del pueblo de Dios, lo han aceptado sin saberlo. Porque no aman la verdad.
Porque desean milagros sin cruz, gloria sin quebranto, autoridad sin obediencia. Ellos serán los primeros en correr tras el engaño. Ellos recibirán la marca no como castigo, sino como deseo. Porque ya la tienen en el corazón. Y el remanente, el pequeño, el escondido, el despreciado, ese será preservado. Pero no en escondites humanos, no en ciudades de refugio hechas por manos de hombres, sino en la voluntad impenetrable del Altísimo. Ellos serán alimentados como Elías en el arroyo, escondidos como Moisés en la canasta, protegidos como Daniel en la fosa. No porque sean fuertes, sino porque han sido hallados fieles. No porque tengan méritos, sino porque lloraron en secreto, ayunaron en lo oculto, y no negaron su nombre cuando era fácil hacerlo. Las estrellas no caerán por accidente. Serán lanzadas. El firmamento no será sacudido por azar. Será agitado por la voz de aquel que camina sobre los cielos como un jinete sobre su corcel. Y él vendrá no con mansedumbre, sino con espada. No con corona de espinas, sino con diademas resplandecientes. No como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Y con él vendrán los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, montados sobre caballos blancos, no para predicar, sino para ejecutar juicio. Las copas de la ira serán derramadas una a una. Cada una en su tiempo. Cada una sobre una parte del mundo que se negó a volver. El agua se tornará sangre. El sol quemará. Las tinieblas caerán. Las llagas vendrán sobre los que adoraron la bestia. Y aún así no se arrepentirán. Porque el día del Señor no es para conversión. Es para cumplimiento. La paciencia habrá terminado. La gracia habrá sido recogida. La puerta habrá sido cerrada como en los días del arca. Y el mundo golpeará la puerta, pero no se abrirá. Los sepulcros se abrirán. Las almas dormirán no más. El mar devolverá sus muertos. Los libros serán abiertos. Y cada nombre será buscado en el libro de la vida del Cordero. Y si no está allí, será lanzado. No por crueldad, sino por justicia. Porque el juez es justo, y no puede ser sobornado. No puede ser engañado. No puede ser manipulado con lágrimas tardías. Él juzga con ojos de fuego, y sus pies pisan el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Todo lo que fue oculto será gritado desde las azoteas. Todo lo que fue sembrado en secreto dará fruto. Todo pensamiento será revelado. Toda intención será medida. El día del Señor no dejará rincón sin revisar, ni corazón sin escudriñar. Y cuando todo haya sido consumado, cuando el cielo antiguo huya, cuando la tierra sea derretida, entonces comenzará el reino. Pero no aún. Porque el día aún no ha terminado. Y los cielos no resistirán su mirada. Se enrollarán como un pergamino antiguo, quebrados por su sola presencia. Las constelaciones, que durante milenios adornaron la oscuridad como joyas de sabiduría, caerán como higos sacudidos por el viento. Los ángeles del trono gritarán Kados. 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 Con voces quebradas, porque aun ellos, que le han servido desde antes del principio, temen el resplandor de su juicio. Porque el día no es como los días, y su venida no será como las anteriores. Entonces la luna se tornará en sangre, no como metáfora, sino como señal. Y el sol no dará su luz, no por nubes o eclipses, sino porque el rostro del que viene será suficiente para alumbrar o consumir. Y aun el mar se detendrá. Y el viento cesará. Porque toda la creación reconocerá al Creador cuando se manifieste. Y no habrá excusa, no habrá duda, no habrá argumento. Porque cuando Él hable, todas las bocas callarán. Y en ese momento los hombres sabrán. Pero será tarde. No porque no se les advirtió, sino porque endurecieron el cuello, como Egipto en las plagas. Se les predicó en cada rincón, pero desecharon la palabra. Se les mostró el cordero, pero eligieron la serpiente. Se les ofreció vida, pero buscaron muerte disfrazada de libertad. Ahora ya no hay elección. Ahora solo hay cosecha. Y la mies es mucha. Los ángeles con hoces afiladas descenderán a segar. Y los campos serán juzgados. Los reinos caerán. Las banderas serán quemadas. Las monedas perderán su valor. Las tecnologías se detendrán como si hubieran sido tocadas por un dedo invisible.
Todo sistema humano será avergonzado. Toda torre de control será derribada. Porque el hombre quiso levantar Babel otra vez, y Dios ha descendido para confundirlos de nuevo. Y no con lenguas, sino con terrores. Porque cuando lo que es eterno irrumpe en lo que es temporal, lo temporal se quiebra. Y los ojos verán a quien traspasaron. No como visión espiritual, sino con ojos de carne. Porque Él vendrá en gloria, con señales, con majestad que no puede ocultarse. Y algunos llorarán, y otros se esconderán, y otros desearán no haber nacido. Porque el resplandor del Santo no puede ser soportado por la carne manchada. Su sola presencia juzga. Su andar sacude la tierra. Su voz parte los cielos. Él no discutirá. Él no suplicará. Él ejecutará. Y se abrirán los cielos como se abren las puertas del templo. Y saldrá el arca de su pacto, no hecha por manos humanas, sino guardada desde la eternidad en el corazón de Dios. Y junto a ella, las tablas verdaderas, y el maná escondido, y la vara que reverdece. Porque todo lo que fue símbolo ahora será realidad. Y lo invisible se hará visible. Y lo eterno tomará forma. Y el hombre será enfrentado con lo que despreció. Los huesos de los mártires serán vestidos de gloria. Los que fueron decapitados por causa del testimonio se levantarán con coronas que nadie les podrá quitar. Los que fueron quemados, comidos por bestias, burlados en plazas, ahora se sentarán a juzgar junto al justo. Porque el mundo no los merecía. Porque el mundo se burló de ellos, pero el cielo los honró. Y ahora, en el día del Señor, la balanza será equilibrada. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Pero antes, el crisol. Antes, la zaranda. Antes, la separación. Porque aún entre los que se dicen suyos hay traidores. Aún entre los que predican su nombre, hay quienes lo niegan con sus obras. El día del Señor hará manifiesto lo oculto. Separará al Judas del Juan. Al Pedro del Simón el mago. Porque no todos los que dicen Señor, Señor verán el reino. Solo los que hacen la voluntad del Padre. Y los cielos nuevos no bajarán aún. Porque primero vendrá el gran temblor. No como uno anterior, sino como ninguno jamás visto. Las islas desaparecerán. Las montañas se desplazarán. El eje de la tierra será movido. Porque el Creador ha tocado su obra, y todo lo creado responderá. Los mares rugirán como leones. Las estrellas emitirán sonidos. La atmósfera será atravesada por espadas de luz. Y aún así, muchos no querrán doblar rodilla. Entonces se abrirá el libro sellado con 7 sellos. Y uno a uno serán rotos. Y cada rompimiento será como un trueno que sacude el alma del cosmos. Y en cada página, los nombres, los actos, los pensamientos, los tiempos marcados. Y el Cordero será el único digno de abrirlo. Y cuando lo haga, no lo hará como sacerdote, sino como rey. Y sus ojos serán fuego. Y su boca, espada. Y sus pies, bronce ardiente. La humanidad entera será pesajada. Y no en balanzas humanas. No en sistemas corruptos. Será pesada en la balanza eterna. Y muchos hallados faltos. Y pocos hallados justos. Porque el camino angosto fue despreciado, y el ancho fue aplaudido. Ahora el final del camino se manifiesta. Uno lleva a la gloria. El otro, al abismo. Y el abismo se abrirá, como fosa sin fondo, como garganta que traga sin saciarse. Y aún así, en medio del juicio, habrá un canto. No desde la tierra, sino desde el cielo. Un canto de redimidos. Un cántico nuevo que solo los 144.000 podrán entonar. Ellos, los sellados. Ellos, los que no se contaminaron. Ellos, los que siguieron al Cordero donde quiera que fue. Porque donde hay juicio, también hay redención. Donde hay ira, también hay fidelidad. Y aunque el mundo tiemble, los sellados estarán en pie. El día del Señor ya comenzó. Nadie lo vio llegar, pero todos lo sentirán. Porque no vino como explosión, sino como parto. No llegó como estruendo, sino como desgarro. No comenzó con ángeles descendiendo, sino con el retiro de la misericordia. Porque el peor juicio no es fuego, sino silencio de Dios. Y ese silencio ya cubre muchas naciones. Y la tierra,
que durante siglos fue cuna y sepulcro, ahora se convierte en altar. El altar donde la creación entera rendirá cuentas. Porque no es solo el hombre quien será juzgado, sino el cosmos que le sostuvo. Los cielos y la tierra suspiran, como ancianos cansados de esperar. Los mares, que ocultaron secretos milenarios, devolverán lo que guardaron. Los vientos que cruzaron desiertos y montañas llevarán la voz de un juicio que no conoce descanso. Y la luz del sol, cómplice de la historia humana, se tornará en testigo mudo de la verdad que emerge. Nadie podrá esconderse bajo la sombra de la noche, porque la noche será más oscura que nunca, y aún así mostrará lo que el día ocultaba. Los secretos que fueron sellados con juramentos y mentiras serán descubiertos como tesoros escondidos, no para gloria, sino para condena. Porque el día del Señor es día de revelación. Es día de despojo. Es día en que la verdad, como un río impetuoso, arrasará toda falacia. Las ciudades, con sus muros y sus torres, se estremecerán. No por guerras hechas por manos humanas, sino porque el aliento del Todopoderoso soplará sobre ellas. Y en ese soplo, las estructuras que creyeron eternas caerán, no como castillos de arena, sino como monumentos a la soberbia que olvidó a su Creador. Los reyes y príncipes no encontrarán trono ni cetro, porque el reino que llega es uno que no depende de coronas hechas por hombres, sino de la justicia inmutable de Dios. El clamor del justo será oído, aunque tardíamente. Y el grito del impío será apagado por el mismo viento que arrastra las hojas secas. Porque la justicia no es ciega, sino recta. No es ciega, sino perfecta. Y no se detiene hasta que el último acto haya sido medido, el último pensamiento evaluado, el último nombre llamado. El día del Señor es un juicio que no olvida, ni perdona a medias. Es un juicio que hace caer los cielos y alza la tierra, que derriba montañas y levanta valles. Las trompetas que anunciaron guerras y tormentas callarán, porque un sonido más poderoso ocupará su lugar. No es un sonido audible, sino un eco espiritual que sacude el corazón de toda carne. Y en ese eco, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Porque el que viene no es un hombre, ni un profeta, ni un rey, sino el juez de vivos y muertos, el santo, el justo, el veraz. Y sin embargo, el día aún no se ve en su plenitud. Aún hay señales que se multiplican, pero que el hombre desvía con sus razonamientos. Aún hay advertencias en la tormenta, pero el corazón está endurecido. Aún hay súplicas en la oración, pero la mano está cerrada. Porque la paciencia del Altísimo es grande, y su misericordia es profunda, pero el día del Señor no puede postergarse indefinidamente. El cielo parece silencioso, pero en su silencio retumba un juicio que se acerca. El sol parece brillar con normalidad, pero su luz se hará tenue como la de una lámpara al final de su aceite. La luna parece plena, pero se teñirá de rojo, anunciando que la sangre que se derramó no fue en vano. Y la tierra parece fértil, pero pronto será un campo de batalla entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la rebelión. El pueblo de Dios, aunque pequeño, será como estrella brillante en la oscuridad. No porque tenga fuerza, sino porque su fe será luz en medio de la tormenta. Y aunque el mundo se caiga a pedazos, ellos estarán firmes, no por méritos propios, sino porque han sido guardados para ese día. Para ser testigos, para ser herederos, para ser vencedores en medio de la oscuridad. Y el reloj celestial no se detiene. Los segundos invisibles avanzan. El momento decisivo está más cerca de lo que muchos piensan. La puerta que ha estado abierta por siglos, ahora está entrecerrada. Y pronto, muy pronto, será cerrada para siempre. Porque el día del Señor ya comenzó, y aunque nadie está preparado, todos serán llamados a enfrentar su justicia. Y en medio de este tiempo suspendido, donde la humanidad sigue su camino sin saber que camina hacia el umbral, la tierra cruje bajo el peso de su propia historia. Cada lágrima derramada en secreto, cada grito silenciado en la noche, cada acto de justicia negada se convierte en eco que viaja hacia el trono eterno. Porque el día del Señor no es solo un acontecimiento, sino la suma de todas las decisiones, de todos los corazones, de todos los actos olvidados o recordados. Un día que ya comenzó, no con estruendos, sino con la paciencia que llega a su límite. El polvo que se levanta en los caminos antiguos es testigo de siglos de indiferencia, de incredulidad y de pecado.
Y mientras el hombre sigue construyendo torres y planes, Dios mira desde su santuario, esperando que la creación responda al llamado que desde el principio resonó en el Edén. Pero los corazones se han endurecido, las voces se han apagado, y la ceguera espiritual ha hecho presa en muchos. Por eso, aunque el día ya camina entre nosotros, pocos lo reconocen y menos aún lo temen. Los cielos, que una vez se abrieron para mostrar la gloria del Señor, ahora parecen cerrarse como portales sellados, ocultando el misterio que solo Él conoce. El sol, la luna y las estrellas, que guían las noches y los días, ya no brillan con la misma claridad, pues se preparan para la gran transformación. Las señales multiplican su voz en tempestades, en terremotos y en oscuridades, pero el ruido del mundo es más fuerte que el susurro divino. Y así, el tiempo se vuelve un lugar de espera tensa, donde cada instante es un paso más hacia el encuentro inevitable. Las naciones se levantan y caen en su propia vanidad, los reyes conspiran en sus palacios y los sabios del mundo confían en su propia sabiduría, sin saber que la verdadera sabiduría está en el temor del Señor. Las alianzas se forman y se rompen como hojas al viento, mientras el verdadero rey prepara su llegada, porque él no vendrá acompañado de ejércitos humanos, sino de una autoridad que ninguna fuerza puede resistir, una presencia que hará temblar los fundamentos de la tierra. El hombre busca en las ciencias y en las artes la seguridad que solo Dios puede dar. Se aferra a las comodidades, a la tecnología, a los planes de futuro, ignorando que el mañana pertenece al Señor, y que solo Él conoce la hora y el momento. El corazón humano, aunque lleno de deseos y ansias, no puede escapar al juicio que ya está escrito en los cielos. Y cuando ese juicio se manifieste, será como fuego que prueba el oro, como viento que arrasa la paja. Pero no todo está perdido. Porque en medio de la oscuridad hay un remanente. No es un número, ni una nación, ni un grupo visible a los ojos del mundo, sino un pueblo escondido en la fidelidad, un pueblo que camina en la luz aunque la noche sea profunda. Estos serán como la estrella de la mañana que anuncia el alba, como el rocío que refresca el desierto. Porque el Señor guarda a los suyos, y aunque el día sea terrible, ellos no serán consumidos. El tiempo se acerca a su fin, pero la misericordia aún llama. Las manos de Dios están extendidas, esperando que el hombre vuelva la mirada hacia él. Pero el orgullo sigue siendo un muro alto, y la necedad un velo que cubre los ojos. Por eso, aunque el día del Señor ya comenzó, aún es tiempo de arrepentimiento, aunque pocos lo reconozcan. Porque la gracia no se agota hasta que su propósito se cumple. Y así, mientras los cielos guardan su secreto y la tierra susurra advertencias, el día del Señor avanza como sombra imparable, como tormenta que no se puede detener. Nadie está preparado, y sin embargo todos serán llamados a enfrentarlo. Porque ese día no es solo para los impíos, sino también para los que se dicen justos y aún caminan en tinieblas. Será un día de revelación absoluta, donde nada quedará oculto, donde cada alma se mostrará tal cual es. Y el mundo sigue su curso, ajeno al tremendo movimiento que ya sacude los cimientos invisibles de la realidad. Como si el viento no pudiera arrastrar la ceniza que se levanta del altar celestial, así los hombres caminan con ojos abiertos, pero corazones cerrados. Las riquezas crecen, los imperios se elevan, las voces claman por justicia, y sin embargo, nada de eso podrá detener el día en que la gloria del Señor se revele. Porque lo que parece sólido, se volverá fugaz, lo que parece eterno, se desvanecerá como humo en la tormenta. Los profetas del pasado hablaron de este día con temor y temblor, pero sus palabras fueron como semillas enterradas en tierra dura. Hoy, esas semillas han germinado en señales y prodigios, en dolores de parto de la creación misma. La tierra gime, las aguas se agitan y el cielo se oscurece, pero el hombre mira hacia otro lado, aferrado a sus quimeras y sus falsas seguridades. El día del Señor ya comenzó, y sin embargo, las multitudes se entregan a su rutina, sin escuchar el crujido del juicio que se acerca. El clamor de los cielos se mezcla con el llanto de la tierra. Porque no es solo un día de castigo, sino un día de reparación. Un día en que la justicia y la misericordia se encuentran en un trono que ningún hombre puede ver sin temblar. El universo entero está expectante, aguardando la consumación de las promesas y la vindicación de los que sufrieron en silencio. Pero también la condena de los orgullosos, de los que se dijeron sabios y se volvieron necios, de los que adoraron la sombra y despreciaron la luz. Y así,
El tiempo se desliza como un río invisible, llevando a todos hacia el encuentro definitivo. Nadie puede escapar, ni ocultarse bajo montañas ni en las profundidades del mar. Porque la mirada de aquel que juzga atraviesa todo velo, toda máscara, toda excusa. El día del Señor no es un castigo arbitrario, sino el cumplimiento de la justicia divina, la restitución del orden creado, el fin de toda mentira y engaño. Los que creyeron que podían vivir sin Dios, sin rendir cuentas, serán sacudidos hasta lo más profundo de su ser. Y los que guardaron la fe, aunque en la oscuridad y en el dolor, serán exaltados. Porque el día del Señor no es solo fin, sino también comienzo. Comienzo de un reino eterno donde la luz no se apagará jamás, donde no habrá más llanto ni dolor, donde el Cordero y el León reinarán juntos con poder y justicia. Pero antes de ese día glorioso, la tierra será como horno, y los cielos como pergamino enrollado. Las estrellas caerán, y la luna se teñirá de sangre. Los vientos traerán voces que nadie podrá ignorar, y el mar rugirá como bestia salvaje. Porque el Señor no será contenido. Su justicia no será demorada. Y el día que ya comenzó, culminará en la consumación de todas las cosas. Y el rostro de la tierra se transformará, no por obra del hombre, sino por el aliento del Creador. Las montañas se inclinarán como ancianos ante la presencia del justo. Los valles serán exaltados y las llanuras serán preparadas como caminos para el Rey que viene. Porque el día del Señor no es solo un día de juicio, sino un día de renovación. De restauración de lo que fue creado perfecto y se quebrantó por la rebelión. Los cielos se abrirán, y de sus puertas emergerá una luz que no es de este mundo. Una luz que no podrá ser mirada sin temblar, porque no es luz común, sino la gloria misma de Dios manifestada en su plenitud. Esta luz atravesará las tinieblas que cubren la tierra, revelando no solo la corrupción visible, sino la que mora en los corazones. Porque nada está oculto ante él. No hay sombra donde esconderse, ni lugar donde el pecado pueda esconderse sin ser descubierto. Las naciones se reunirán, no para pactar la paz, sino para enfrentar el juicio que ya no puede retrasarse. Los poderosos de la tierra se arrodillarán, no por reverencia, sino por miedo. Porque la majestad del Señor es incomparable. Sus juicios son como fuego que consume la cizaña y purifica el trigo. Y aquellos que no han elegido la justicia, serán como el polvo que el viento lleva lejos, sin nombre, sin memoria. Pero en medio de la tempestad, habrá refugio para los que confían en él. Un lugar secreto, no hecho por manos humanas, sino sostenido por la mano invisible de la gracia. Allí, el remanente será guardado como un tesoro, preservado para el día en que el justo sea recompensado y la injusticia sea juzgada. Porque la fidelidad de Dios no falla, y su promesa es segura para los que esperan en su nombre. El eco del día del Señor se escuchará en cada rincón de la tierra, un eco que no puede ser silenciado. Un llamado a despertar, a volverse, a mirar hacia arriba y reconocer la soberanía del Altísimo. Pero el hombre, en su necedad, a menudo cierra sus oídos y endurece su corazón. Por eso, aunque el día haya comenzado, muchos seguirán sin prepararse, sin arrepentirse, sin temer. Y la pregunta permanece suspendida en el aire, como una sombra al borde del amanecer: ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse firme cuando la justicia se despliegue en todo su poder? Porque el día del Señor no es solo un juicio externo, sino un examen del alma, un despojo de máscaras, una confrontación con la verdad última. Nadie podrá esconder su rostro. Ni en las ciudades, ni en los campos, ni en las montañas. Porque el juicio es total, perfecto, irrevocable. Y el Señor, sentado en su trono de fuego, declarará el destino eterno de cada alma. La balanza se inclinará hacia la justicia, y la misericordia dará paso a la verdad pura. Y sin embargo, a pesar de la terrible majestad de ese día, habrá esperanza para los que confían. Porque el Cordero que fue inmolado, ahora es Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino no tiene fin. Y aunque el juicio es severo, su amor es más fuerte. Y en su presencia, los que fueron fieles encontrarán paz eterna. El día del Señor ya comenzó. Y aunque muchos no lo saben, ni se preparan, el llamado sigue resonando en el viento, en el susurro de las hojas, en el murmullo de los ríos. Porque la voz de Dios nunca se detiene, y la historia del mundo se acerca a su clímax final.
Y mientras las estrellas observan en su silenciosa vigilia, el mundo se encuentra en un suspiro perpetuo, como el instante antes de que el relámpago rasgue el cielo. Las almas que vagan sin rumbo sienten un peso invisible, una presión en el aire que no pueden nombrar. No es miedo, ni ansia, sino la convicción de que algo eterno está en movimiento, algo que trasciende la historia, que trasciende la comprensión humana. Porque el día del Señor no es un momento aislado, sino un continuo despertar del juicio y la gracia, entretejidos en un tapiz inquebrantable. Las montañas, que alguna vez fueron testigos mudos de pactos rotos y juramentos olvidados, se preparan para ser columnas que sostendrán la justicia. Los ríos, que han recorrido silenciosos la tierra, llevarán consigo el eco de las oraciones sinceras y de los clamores que nunca llegaron a oídos humanos. La creación toda está en expectación, porque sabe que la restauración y el juicio no son opuestos, sino caras de una misma moneda, el aliento divino que sostiene la existencia. Los corazones endurecidos se enfrentan a una batalla invisible, un conflicto entre la carne y el espíritu, entre el hombre viejo y el hombre nuevo que lucha por nacer. Muchos caminan en tinieblas, cegados por su propia soberbia, ignorantes del juicio que ya comenzó en lo profundo de sus propias vidas. Pero hay una llama que no se apaga, un fuego sutil que arde en los que guardan la fe, un faro que no puede ser extinguido por las tormentas del mundo. En las plazas y mercados, entre las multitudes indiferentes, hay un susurro que crece, una voz que llama a la conciencia dormida. No es un clamor estruendoso, sino una melodía tenue, como la de un arpa que vibra en la distancia, convocando al alma a volverse hacia la luz. Porque el día del Señor no solo juzga, sino que invita al arrepentimiento, que abre la puerta para que el corazón se vuelva y sea renovado. Pero la puerta no permanecerá abierta para siempre. El tiempo de la gracia tiene un límite inscrito en la eternidad. Cuando la misericordia termine su curso, el juicio seguirá, implacable y justo. Y ese día será como una tormenta que arrasa con todo lo que no esté cimentado en la verdad. Entonces la justicia será como un fuego purificador, que consume lo falso y preserva lo auténtico. Los cielos se estremecen ante el anuncio final, y la gloria del Señor desciende en una manifestación que no puede ser contenida por la fragilidad humana. La justicia y la paz se encuentran en un abrazo inseparable, y el reino de Dios se revela en su plenitud. Pero antes de ese momento, hay un camino de prueba, un tiempo de purificación y espera, donde la fe será refinada y la esperanza sostenida. Y en medio de esta espera, el hombre está llamado a elegir. No solo en palabras, sino en obras, no solo en pensamientos, sino en compromiso. Porque el día del Señor es el día en que cada elección se revela en su verdadera luz, y cada alma enfrenta la consecuencia de su camino. El llamado es claro, la voz es fuerte, pero el corazón humano es libre para responder o rechazar. Así, el día que ya comenzó sigue avanzando, no con la rapidez del tiempo humano, sino con la certeza del propósito divino. Y mientras la creación entera aguarda, el hombre está en la encrucijada eterna, enfrentando la realidad más profunda, el encuentro con el juez que conoce todas las cosas y sostiene todas las promesas. Y la tierra, que en su quietud parece olvidar el paso de los siglos, se estremece bajo el peso invisible de la justicia que ya se aproxima. Los ríos dejan de fluir con la misma tranquilidad, las hojas caídas murmuran advertencias que nadie escucha, y las sombras se alargan sin razón aparente. Porque el día del Señor no es un evento distante, sino un proceso que ha comenzado a desentrañarse, un tejido que se deshace lentamente para revelar lo que ha estado oculto desde la fundación del mundo. Las ciudades, orgullosas en su poder y grandiosidad, serán recordadas por su fragilidad. No por la fuerza de sus muros ni por la astucia de sus gobernantes, sino por la justicia que ignoran y el amor que rehúsan. En cada rincón, la historia humana se despliega con sus luces y sus sombras, con sus victorias y sus caídas, y todo será juzgado. Porque no hay acto pequeño ni palabra insignificante que escape a la mirada del Altísimo. Los hombres, sumergidos en sus ocupaciones diarias, sentirán un vacío que no podrán llenar con sus tesoros ni con sus placeres. Un anhelo profundo y oscuro que los confrontará con la verdad de su existencia. Porque el día del Señor es también un día de revelación personal, un encuentro íntimo con el propio ser, desnudo ante la luz inquebrantable de la justicia divina. El cielo, en su majestad silenciosa, prepara su escenario.
Las estrellas, que han sido testigos mudos de la historia, comienzan a caer como señales de un tiempo cumplido. El sol pierde su brillo, la luna se tiñe de rojo como sangre que anuncia la inminente consumación. Y la creación toda parece contener la respiración, esperando el momento en que el velo sea levantado y la gloria sea mostrada sin máscaras ni velos. Los pueblos se preguntan, en sus idiomas y tradiciones, ¿qué significa este tiempo? Los sabios escriben tratados, los profetas gritan advertencias, pero la mayoría sigue en la ignorancia. Porque el día del Señor no es solo un juicio sobre la tierra, sino un misterio que atraviesa las edades, un misterio que solo los que guardan fe pueden comprender. Y en medio de todo, el silencio. Un silencio que pesa como una losa, que presagia el estruendo que vendrá. No es un silencio de olvido, sino de expectación. De aquel que sabe que el momento se acerca y que nada puede detenerlo. Porque el juicio es inevitable y la justicia debe cumplirse. Los hombres podrán resistir, podrán esconderse, podrán negar, pero no podrán escapar. El día del Señor es un día sin fuga, sin excusas, sin aplazamientos. Un día en que cada alma será llamada a rendir cuentas, a mostrar su verdadera naturaleza, a enfrentar la realidad que tanto tiempo ha evitado. Y aunque el día es temido, también es esperado. Porque en su justicia hay esperanza. En su rigor, misericordia. En su culminación, un nuevo comienzo. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Donde el Cordero reinará con justicia y paz eternas. El día del Señor ya comenzó. Y aunque la humanidad no está preparada, el llamado sigue resonando en cada rincón del mundo. En cada corazón. En cada alma. Porque la historia no termina en el caos, sino en la gloria. En esta hora, cuando las sombras se alargan y el silencio pesa, la invitación permanece abierta, abrir los ojos, despertar del letargo y mirar hacia lo alto, hacia aquel que sostiene la historia y el destino de todos. Porque solo en su presencia hay esperanza verdadera y solo en su justicia hay paz eterna. Así, si esta palabra ha tocado tu espíritu, si el misterio del día que ya comenzó te ha movido a reflexionar, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. Que tu voz sea parte de esta conversación que aún está viva, que aún está abierta. Y si este relato ha impactado tu alma, no olvides dejar tu like, porque cada gesto es una luz en medio de la oscuridad, una señal de que buscamos la verdad y la justicia que solo Él puede dar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón, y que la esperanza firme te sostenga hasta el día en que la gloria sea revelada en su plenitud.